Hola, 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 ¿cómo estás? Bienvenido a mi canal y muchísimas gracias por darle play. Hoy vamos a platicar de las impresiones que ha dejado el concierto de Marilyn Manson. Y bueno, obviamente pues no se llama Marilyn Manson, el artista norteamericano, pues creo que se llama Brian, güey. Bueno, el chiste es que Brian, si es que se llama Brian, pues vino a la feria de San Luis Potosí provocando un derroche de enfermismo, protagonismo y muchas estupideces panistas y gente así bien extraña que pues bueno, para mí fue un concierto muy adorable desde que vimos cómo llega, pues por redes sociales, cómo llega Brian con Marilyn Manson y su equipo. Desde el aeropuerto él se ve que está sacado de onda porque pues supongo que, yo no sé si está sacado de onda porque a estas alturas de la vida hagan protestas porque viene a tocar a México, a un estado que es interesante, ¿no? O sea, y creo que hay un video del gobernador entregándole unas chivas y el cantante pues estaba contento. Es un concierto interesante. Por lo que vimos en algunos videos y les dejamos ahí un like y les dejamos un corazonzuelo a los que pues obviamente fueron desde súper temprano, no sé a qué maldita hora tienes que llegar tuvieron que haber llegado muy temprano. Prácticamente pues dieron ahí la sorpresa, muchísima gente. Dicen que 200,000 almas estuvieron vibrando con Marilyn Manson al mismo tiempo. Pues en estas canciones que vimos, ¿no? De todas, desde las antiguitas y sus cambios de looks, vimos un kepi, vimos un saco con unos rayos ahí blancos muy chisposos, muy interesantes. También sacó su suéter peludito, plumosito. Cantó y hizo sus ademanes que pues, son muy característicos de él. Su make-up, su maquillaje, sus dientotes, su sonrisa loca. Al principio sí lo veo sacado de onda, después ya no. Ya se suelta y al final pues ya está. O sea, hasta presentó a la banda, ¿no? O sea, es interesante porque pues obviamente Marilyn Manson pues